Uf, qué calor hace. Pero gracias a Dios que Rumba va a rifar un aire acondicionado. ¿Te lo quiere ganar? Mira la descripción de este video y gánatelo. Dale. Sobre salud y urbanismo. Y contamos con el arquitecto Raúl de Moya, urbanista, y quien preside la Fundación Dominicana Pedro Enrique Ureña, el doctor José Celi, epidemiólogo, investigador, hablando de un tema de un impacto crucial y medular para la vida de cualquier sociedad. Salud y urbanismo. Malena, adelante. Claro que sí, doctor. Nosotros estábamos con el arquitecto Raúl de Moya explicándonos un poquito la parte esencial de este pequeño debate sobre por qué realmente las sociedades no son saludables. El impacto que provoca esto. Entonces usted estaba como concluyendo un Lo punto. que quería un poco de decirle que la base de lograr una ciudad adecuada, una ciudad amigable con sus habitantes, tiene que ver con una visión previa de la ciudad que se quiere. Las ciudades que no tienen una visión previa de lo que quiere sus habitantes, ¿verdad? Y por tanto la sociedad, van a crecer de todas maneras, porque es un problema demográfico y van a crecer de manera desordenada. Pero ese mecanismo desordenado de crecimiento, nosotros lo queremos ver solamente en la marginalidad urbana. Esa ocupación informal de grupos que buscan dónde pisar sobre el suelo, un derecho consignado casi en todas las constituciones. El que nace tiene derecho a estar en algún lugar. Entonces, como no tienen las condiciones, ocupan las zonas más riesgosas, de mayores niveles de riesgo. Y mientras más tarde llegan, las más riesgosas. Más riesgosas, muy vulnerables, que se incrementa con el tema del cambio climático. Pero eso hacen mucho daño. Pero hacen más daño el crecimiento de una ciudad en lo formal sin una visión planificada. Porque como les contaba, esos demandan una cantidad de servicios que no existen. Sí. Eso además son los que drenan mayor cantidad de desperdicio que no existe cómo tratarlo, un mayor nivel del consumo. Entonces son tan responsables del daño a ese entorno, unos y otros. Sí. Pero ambos se lo podemos descargar hacia la visión de arriba de generar las políticas públicas que eso sea. En el país nuestro hay historia de planificación. Es más, nosotros tenemos la historia de planificación de ciudades del Nuevo Mundo. La primera ciudad planificada, claro, fue la nuestra, fue Santo Domingo. Sí. Vino con una carta de planificación absolutamente cuadrada, sí. Totalmente, ese era el sistema damero, Sí. Ya producto de las experiencias que habían tenido Europa, de las malas experiencias para buscar las buenas prácticas. Aquí se generaron las primeras buenas prácticas de urbanismo, señores. Y eso produjo la ciudad de Santo Domingo, que se replicó en toda la dominación, producto de los esquemas, ¿verdad?, de colonización de toda América. Ahora, después de eso, por eso nosotros tenemos una ciudad bastante todavía balanceada en la zona colonial, que además tenía sistemas de drenaje adecuados en esa época, producto de las experiencias que yo les dije previamente. Después de eso, solo cuando Trujillo hubo 2 intentos. En el 37, un intento fallido de planificación de la ciudad, y en el 57-59, con el plan Soló-Vargas Mera, que por razones de intereses personales, ninguno de los 2 se pudieron implementar. Después, Balaguer como planificación física no las hizo, la tenía en su cabeza, pero Balaguer aportó al esquema de ciudad los parques, no las plazas. Las ciudades antes eran plazas, pero fíjense que de una manera estructurada tenemos el Parque Mirador Norte, el Parque Mirador del Distrito, el Parque Mirador del Este, un cinturón verde que corregía la ciudad completa. Esa era una visión de... Como que cada ciudad tenga su pulmón. Pero un pulmón ecológico. Exacto. Porque los parques son plazas, son pulmones
más sociales, de interacción, Sí, es para interacción social. para interacción social. Aquel tenía ya una visión Sí. muy avanzada sobre ese tema. No era parte de un plan, era parte de una visión de él y lo ejecutaba. Después, la velocidad de la demanda de los grupos sociales, tanto formales, manejada por los inversores y promotores que han desarrollado la ciudad, como los informales que han ocupado los bordes, no han estado a la par con una visión de ciudad estructurada que permitiera que ambos se pudieran desarrollar adecuadamente. Las ciudades se enferman por la falta de infraestructura. Ahí nos vas a explicar un poquito más. Es como si tuviéramos doctor un José. sistema estomacal y un sistema intestinal que al final no tiene a dónde Ir. ¿Tú depositar. puedes esas repetir cosas. eso, Raúl? ¿Tú puedes repetir eso, arquitecto Raúl de Moya? Las ciudades se enferman Por falta de infraestructura, de apoyo que permita que fluyan las cosas, igual como fluye en el ser humano, para vincularlo con la ciudad. Necesita sangre, necesita transportarse, necesita llegar a los centros Órganos, importantes de sangre. los órganos para poder tener un balance físico. En la parte real necesita tener vías peatonales, seguras, donde la gente pueda caminar, vías vehiculares también adecuadas y seguras, pero sobre todo también servicios a distancia que reduzcan la necesidad de tener que utilizar los mecanismos vehiculares solamente como medio de transporte. O sea, una visión de ciudad en este momento, una ciudad como Santo Domingo no puede ser unicéntrica. Necesita ser policéntrica porque tanta cantidad de gente no puede venir al mismo sitio a obtener todos los servicios que necesita. Recientemente el doctor Amaury estuvo explicando eso sobre los hospitales, que hay pocos hospitales traumatológicos, gracias, y que las personas lamentablemente tienen que transportarse de muy lejos a buscar un servicio y que eso obviamente puede afectar bastante el tema emocional y la salud de una persona. No, y el acceso mismo. El al servicio. acceso también. El tema- y complica la ciudad también. El tema urbano es precisamente, su visión es estar estructurada, la visión de ciudad, para servir a los habitantes de una manera equilibrada. Sin infraestructura, en ese aspecto. sin infraestructura tenemos marginalidad. Por tanto, hay marginalidad urbana en el centro de la ciudad porque no tiene los sistemas de drenajes, sobre todo sanitarios. El tema del drenaje pluvial y la lluvia, yo tengo una visión un poquito diferente a que los estándares nuevos no podían haber sido previstos antes. Hay condiciones ahora reales que requeriría un replanteamiento del sistema de drenaje sanitario. Dígame, doctora Que Amaury. quiero que lo explique más adelante. José Celi, esto que ha establecido, que ha señalado el arquitecto Raúl de Moya, coincidencia, disidencia, tu versión respecto de No, estos yo aspectos, por favor. completamente de acuerdo. Decirte una cosa, la salud es consecuencia directa del modo en que tú vives. El modo de vivir, aparte de las condiciones laborales, están las condiciones de consumo. Y ese es el acceso a bienes y servicios, tanto individuales como colectivos. Pero también tiene que ver con el hecho de tu poder desarrollar pues tu expresión cultural, tus relaciones sociales, de tu desarrollar buenas relaciones con el ambiente, es decir, una relación ecológica saludable. Uno de los temas más importantes de todo sistema de salud es la promoción de la salud. La gente piensa que promoción es educar, eso es autocuidado, no promoción. La promoción es la generación de espacios y oportunidades para el desarrollo de las potencialidades. Es decir, si tú no tienes una ciudad que te apoye en el tema de promover la salud, tienes una ciudad que te adversa entonces. Entonces no tendrías que promover la salud por encima de ella y es difícil vencerle. Entonces, una ciudad saludable tiene que dar espacio y oportunidad para tú desarrollar las potencialidades y restar los elementos negativos. Pero de un ejemplo para que la audiencia sepa cómo es la promoción de la salud. Un ejemplo, Por ejemplo, muy si claro. tú tienes una plaza, un parque, en el cual yo pueda ir a socializar con la gente, pueda compartir
pueda además hacer ejercicio, exacto. pueda además Los niños. desarrollar actividades, estar en familia o con otra familia. Eso es una posibilidad de promoción, porque yo desarrollo ahí sentidos de socialización, sentidos de afecto. Cuando yo vivía Bote el golpe, como decimos los dominicanos. Cuando yo vivía en Barcelona, por ejemplo, el hecho de montar bicicleta era muy promovido por todo lo que era la ciudad. El de ir en transporte en bicicleta, más que incluso el colectivo, era parte de la promoción, dado que además de que descongestionaba todo lo que eran los servicios de transporte, también le hacía bien al físico de la persona individual. Por lo tanto, era como muy clave, y además era como un estilo cultural allá en Barcelona. Entonces era muy, muy, muy bonito ver cómo ellos promovían esa práctica. Tú sabes que esa ciudad que acabas de mencionar, tu ciudad de Barcelona, ¿verdad? Porque me imagino que tú estudiaste allá. Se parece mucho a Santo Domingo en su estructuración. Tiene el Mediterráneo, tiene el río Besós y el Llobregat. El Llobregat. O sea, como si estuviéramos hablando del Jaina y del Osama y del Caribe. Wow. Pero tiene hacia el norte las montañas, igual que aquí, Igual. que tenemos al norte. Y tiene una población parecida a la de aquí. ¿Qué hace la diferencia entre Barcelona y Santo Domingo? El Plan Sardás. ¿Y qué Barcelona era... ¿Qué es el Plan Sardás? El Plan Sardás es un plan que se cabildió en un concurso que hizo hace 100 y pico de años, en el 1855, y perdió Sardás el plan para planificar la ciudad y se fue a donde el rey, y el rey lo impuso. O sea que nosotros tenemos cultura del cabildeo que viene de nuestra madre patria, ¿no? Entonces Sardás implementó ese plan de esa Barcelona que tú conoces, que parece que fuera construida por una sola gente, porque la uniformidad de los criterios, y ahí trabajó todo el mundo, pero habían normas establecidas para que el resultado fuera esa Barcelona que tú tienes, que ha sido ejemplo de buena práctica urbana. Pero además de la coincidencia, tú tienes el Raval. ¿Qué era el Raval? El Raval es la zona histórica de Barcelona, el barrio romano de la época romana, que era como la zona colonial. Es sumamente parecida en lo físico. Sin embargo, en la convivencia, en la capacidad de abrazar la ciudad al ser humano con espacios en todos los lugares, es policéntrica. Tú encuentras todos los servicios en una misma cuadra. Donde tú vivías, bajabas y tenías un supermercado y tenía todos los servicios. Todo. Era muy fácil. Supermercado, o sea, por lo menos lo básico lo tienes quizás a una esquina. Nosotros nos contaminamos del sistema americano segmentado, producto del vehículo. Sí, los americanos se tienen que montar en un vehículo para cruzar la calle. O para ir a cualquier tipo de servicio. El europeo, en Barcelona tú no tenías vehículo. No, imposible. Porque estaba comunicado por todas partes. No tenía sentido. Y era un problema. El auto era un problema tenerlo. Y el transporte, por ejemplo, aquí nosotros tenemos un transporte un poco complicado. Un poco. Entonces, hay que ayudarlo. Y hablando del transporte, mira, yo que soy psiquiatra y sé cómo impacta el vivir en una ciudad, porque he vivido tanto en ciudades mucho mejor organizadas. Escúchame, Luis. Sí. Justamente yo quiero preguntarte a ti como psiquiatra, ¿cuál es el impacto que tiene en salud mental ese desarrollo urbanístico planificado versus el caos que tenemos en la República Dominicana en materia de planificación? ¿Cómo impacta esto en la salud mental de la gente? Como había comentado, gracias a Dios yo tuve una experiencia en Europa, ¿no? De vivir en ciudades diferentes a las que eran, vamos a decir diferentes a la que era Santo Domingo, y se nota cómo el impacto a nivel de la salud física y la salud mental es muy diferente. Por ejemplo, en cuanto a Barcelona, Ibiza, esos lugares donde yo tuve durante seis años, la salud mental, el estrés, por ejemplo, del transporte no existía. El estrés crónico que nosotros tenemos aquí en los tapones, en el que me pueden chocar, el que no me puede... Eso no existía. El tiempo que uno dura para esperar una guagua, o sea, un transporte, es muy largo.
Eso no existía porque allá todo era organizado. Uno sabía cuándo iba a llegar al autobús, cuándo se iba, dónde se podía ir caminando, y entonces uno no tenía el pensamiento de cómo voy a llegar al lugar, sino es a qué hora tengo que salir para llegar. En el cambio, cuando uno sale aquí, uno sabe, uno sale 2 horas antes, pero uno dice, ¿cómo yo voy a llegar allá? ¿Por dónde me voy a ir que no hay tapones? Que no caiga en un hoyo del carro. Y todo eso es estresante todo el tiempo. Y sabemos que, y Amaury lo discutimos cada vez que hablamos de salud mental, el estrés crónico aumenta lo que es el cortisol. El cortisol crea toda la amalgama de salud mental que tenemos, especialmente ansiedad y depresión. Esta viene por el exceso de esto. Mira, para darte otro ejemplo importante de comparación y que tiene que ver con el aspecto de salud. Uno de los aspectos de salud es el tema de la inseguridad. Y la salud mental. Hablas tú de la inseguridad en el transporte, pero también la inseguridad física. Eso produjo en París el Plan Hoffman. París era un gueto. París creció de una manera informal. Circular incluso. Solo Hoffman después hace, desde el punto de vista político de control, creó todos esos ejes radiales que se convirtieron en las avenidas famosas y que tiene símbolos, que la gente piensa que se hicieron ese símbolo para esa calle, para exaltar los símbolos. No. Era para poder tener acceso rápido del sistema policial a aquello que se había convertido París, que era un desastre. Y mejoró tremendamente. Bueno, se convierte París a partir del Plan Hoffman, de una visión estructurada de lo que iba a ser París, se convirtió en símbolo de la ciudad mundial, europea. En cuanto a la seguridad, en eso, y lo hablamos con Amaury una vez aquí, que estábamos hablando de salud mental y lo que es la delincuencia y todo lo demás. Me acuerdo que cuando yo llegué a Europa, el oír un motor, una bocina, un motor atrás de ti es un estado de alerta. Te pone un poco paranoico para defenderte. Para tú poderte adaptar y saber que ese motor que está ahí atrás no es un peligro, pues te toma un tiempo. Y eso es parte de salud mental. Aquí, cuando nosotros vimos 2 motores y miramos claro. 2 personas o dos, nos asustamos. Nos dice, bueno, ¿qué puede pasar? ¿Cómo puede pasar? Del que anda en carro, la ciudad es sumamente agresiva con el peatón. Exactamente. Sí. Es un desafío para el peatón. Y si eres discapacitado, peor. En grandes ciudades se respeta el peatón. O sea, yo cuando he viajado, yo me sorprendo cuando, aunque yo esté en la acera y no es mi momento de cruzar, todos los vehículos se detienen y me dan el paso. Sí. Entonces, eso es un respeto que le tienen al peatón. Doctor Exceli, ahora que estamos nosotros hablando un poquito sobre el tema de salud mental, ¿usted no podría citar algunas de las enfermedades que son más comunes relacionados a esto del tema del urbanismo y la salud? Él lo mencionó, depresión y ansiedad son inclusive de las entidades de mayor carga de enfermedad. En el área de epidemiología. Es decir, nosotros hablamos a veces de los muertos, de los enfermos, pero la carga de enfermedad de las personas que se calcula con, ya sea por años discapacitados o años padecidos antes de tiempo, pues la salud mental, la depresión y la ansiedad están en las primeras 15. Y subiendo, porque tú me dices, llegaron a un tope, y como el caso, por ejemplo, de las infantiles, que están altas, pero van decreciendo, estas no están ni siquiera estables, van subiendo. Y hay un elemento que no se mide, pero creo que debe ser algo, que debe ser alto, que es el conformismo. Ya, yo estoy acostumbrado, déjalo así. Que es un mecanismo de defensa para no generar, entonces, estados ansiosos, estados depresivos y estado de frustración. Estrés postraumático. Es una cosa bastante, sí, porque después de un asalto, la gente cambia. Aunque no se dé cuenta. Igual que el que choca hoy, mañana maneja con más cuidado. Pero el que lo asaltan en la calle, se atreve a no querer salir ni de su casa. Y es que toda la salud mental está relacionada con el ambiente social donde nos desarrollamos. Por eso es tan importante el tema del urbanismo, porque un niño porque el padre no puede trabajar y está estresado, va a repercutir en el desarrollo de ese niño. Entonces vienen los trastornos conductuales del niño a causa del mismo urbanismo. Entonces la salud mental y lo que tiene que ver con el urbanismo está estrechamente relacionado. Y por eso es tan importante
porque como decía el doctor, hay una epidemia muy grande que es la salud mental. Y lo que estamos haciendo es promover esa epidemia en vez de tratar de limitarla. De acuerdo. Pues mira el caso Así es, señores. Hoy conversamos, señores, con los catedráticos, arquitectos Raúl de Moya, urbanista, una persona un referente en materia de urbanismo en la República Dominicana. Y conversamos también con el investigador, con el epidemiólogo, con el hombre doctrinario de salud pública, el doctor José Celi. El enfoque de la salud y el urbanismo. Están diseñadas las ciudades para tener poblaciones saludables, o por el contrario, lo que tenemos hoy día es una cantera para fomentar la insalubridad, la enfermedad y el poco desarrollo humano en todos los aspectos. Nos vamos a una pausa y en breve regresamos.